Pachantumay pulamien mari piwayin. Pachantuga mulayin tañi kakiñe toy pulamien paita huelo prime chaliwayin kumele ayman pulamien kumele anomle kaki wasakas muta filple love meo tañi mlen meo katañi pureima pemangen komaiman kumele ayman ilaye wasakesungu taman también mlelmo taman kasaumo katami push yal katami pushoyin chinielu tami pupuñen peita kompemangen kumele ayman turka primero fachi fue mai fachante ta mulayin kakiña toy pulamien fimota ta fachi antomeo feita chitoy ta mari feita fata fei pintikulay kiñe tripa nul ka filke tripa chokituan amula fimay feita fata chanieta feita fata nieta klatoy feita klasuamay feita ni klasuam ni chumal feita fameo ta bonete amulay fata chimichini lentungen chimichini falindungen ta tungun feita chimichini feipingeken chimichini ulpangeken feita amulay feita ni feita pilantun mun pintamlay feimo tamlay tani amulial fachi mapudngun feimo chumle kefel kachungichi ulpange kefel feichisungu tam tipayay kamlay tani tempia laymanka ayugun sungumeo ka chimichini falintungal ni feyintungal fachi mapusungun chimichini falintung etual feichi chem ni amukemot fachi sungu kamlay ka kaswam imutamlay tani chimichini toykume amulnyal ni tuftunyal fachi mapudungun ka chumle kefel tani mapu chimichini konetule kefel nyunu kefel mapuyengu ka cheyengu ya feita mulay feita fameo ta mulay tani chimichini pepilu kefol tache tani pura imameo ka tani chimichini atukuken tani sungun tani chimichini doykemeni amulial tani pepilugun sungumeu ya kafe mnichi amuay tani pura imameu ni chimichini soy tani zungul kaukefel kam zungul kaukela fuichi ya ta hazmeo ka chini feyentonmeo kafe mukamula kakiñe suam tani soy tani chimichini doy tani pepilua ya feimuta mulay tani filke chimichi tani doy kame amuken tani sungun ayekan sungumeo feimuta mulay tani fil tani mongenmo filmlita filke ayekagun sungun ni tunguan ayeka sieta feita ayeka algiche feita amukita ni sungun feimichita kimkei feimichita zunguluke ka feimeuta amuke feita fachi ayekan sunguka mleyim ta ayugleim ta ni piuke feita tipay café feita welumle kiñe que ni kmeyal ta fachi sungu feita mleita ni feyenton feita winkasungu pito fin comprender y valorar la perseverancia, el rigor y el cumplimiento y la flexibilidad, la originalidad en el pilita ni winkasungu meo feita ksaunge kudafengem norka yafungen feimeuta yeweukeita checa feita valorar el trabajo, la rectitud y el rigor que son parte importante para el logro de hacerse persona. También está hacerse persona es un ejercicio permanente en el trayecto de la vida. La sociedad está pendiente, evalúa,
valora y sanciona además los aspectos de quienes son parte de una comunidad de vida, ¿ya? También tiene Quiñerumen, Sungukeitache, ¿ya? Feita Mangel Fale. Es decir, siempre tenemos que hablar de una sola forma, y eso significa que ser eco es cuando es de una sola palabra, no está hablando de varias palabras. Entonces eso es de confiar. Sin duda en una sociedad donde la palabra tiene un valor importante. Es primordial como un logro de prestigio de ser una persona que cumpla con los acuerdos y compromisos que se establece. También tenemos otras cosas que tienen que ver con analizar la importancia y valor de cómo es la expresión de la cultura mapuche, ¿ya? Hay diversos pillamtún, o sea, cuántos rituales en Mapudungun, ya leer algún pillamtún en el Mapudungun, observar algún criterio, estructura que tenga y la situación que nos comunica. Además también tenemos el uso del Mapudungun en pillamtún en una situación comunicativa, como el utún, por ejemplo. La persona que tiene alguna enfermedad recurre a una casa de machi o para una ceremonia de sanación. El satún ya acude a la casa de la persona que está enferma para que se realice una ceremonia de sanación. También tenemos que explicar también el rol y el uso que tiene el Mapudungun en un ritual de sanación. Se registra también las diferentes situaciones comunicativas de la cultura mapuche donde se usa con mayor frecuencia el Mapudungun, ¿ya? Y ahí tenemos que, esos son los temas que hay que abordarlo. Sobre todo en el uso de cotidiano y efectivo y en diferentes situaciones comunicativas es el Mapudungun. También tenemos que ver, ir viendo algún tipo de conceptos de que podemos ir abordando también en estas, que es el Mapudungun. También algunas características de las palabras, expresiones trabajadas referidas a relaciones de parentesco y su uso y su red extendida. Luego explica también la importancia de las relaciones de parentesco, es decir, según el territorio y las situaciones comunicativas, en énfasis en el aspecto sociocultural y espirituales. Realiza un debate bien argumentada sobre la importancia de relación entre el Mapudungun y la cultura mapuche, ojalá que se pueda dar en nuestras conferencias. También en este texto la tradición oral también está presente en el territorio, tales como han dicho, ya como decía delante, que hay ya dichos refranes, por ejemplo, el relato, los cantos, entre otros. Recuerda también clases anteriores sobre la estructura de contenido y propósito de los textos mencionados en el ejemplo anterior que hemos ido trabajando en nuestro CFAO. También en estos cual utilizaron como referentes para su escrito, organizar ideas considerando la estructura y propósito ya contenido en el texto que producirán. Escriben un relato considerando coherencias, cohesión con los pronombres, artículo y tiempo verbales en su redacción. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que chumay? Lleguen tu pillam tun, feita pilla fin te fachi nentua fin toita maponen conmeo, feita ni chumiesi ni suamngeken, chumiesi ni yengeken te fachi sungomeo, feimulei kinyepchi pillam tun, feita pilin tukulai. Inkania in akulen, nagmapo, akulen, teyechi, wente bueno rangin bueno, kepalen, fochum, yau, akulen nau,
mapu feula akun. Askintu le fin. La wengelu. Tañe nietuam. Chekai. Ayibun. Este es un sungun de una machi que está en Petu sungun me que quiñe mutumloncoyen ni pulio. Sungun me que o tintu pai quiñe kutan ni Petu ni kisau me ken feimuta feipili feita naugile pai pin feita ayugile pai chakale pai feita o tintu pai tufachi kutan ya feichita feita ni quiñe nentol quiñe machi loncoyam pingelu feita nentofi kuita kuifi epuguaranca eputipanto sauma nentofi fei feita amulefi feita fata chaliu papeyin pilini tungun meu fochum chaliu papeyin fochum wache wentro la wengelu inani fiel tafachi sumumeo pau na mapu mewe wenu mapu sewa kuin akulen feitam lelechita ya el que le decía reaku que le metenta tafachi pilio ka chaliki feita akule tafachi pepai tafachi nya fochum nya wentro que feita wachetam fei ta petuni peya fiel ini ina sama fiel feichi feipili feichi ul vitamule huelo te camle ta buen caso como feita feipila ya fine me imita pilen men ta feipial feita nantofi manka campika ya funchi fei amul fi café pile fa amule chiche amule yen mai fao cheu na pai mapu kutan kaugli ño chiquechi newen la wen el lumeu ya eso está diciendo en su nikiman ni ulmo allá kutan kaugli es decir está enfermo femngechi ñochi newen la wen meugle feita ñochi leita ni la wen tu ni leal feita femngechi ta soy monge wita pram tayreke feita amula fin waita win kasingo mo chempilan tafachi mapungun meu chuchine we gulpanulo tani mapungun roita alkunelo katipache sumun defiéndete llegando acá en la tierra llegué de aquel lugar sobre el cielo en el medio de aquel cielo me bajé hijos yau estoy llegando acá en la tierra, llegué bien, llegué recién. Estoy mirando para que tenga remedio y se esté recuperando con alegría, le dice. Bueno. Saludando hijos. Joven hombre, con remedio. Estará haciendo los asuntos aquí en la tierra. Lo del Buenumapo. Ya descendí. Aquí está la gente. Estoy sentada con la gente de esta tierra, sufriendo. De a poco me estoy cargando en lo que tiene el remedio. Feita amulia finca tafachi reimasungo. Con la finalidad de analizar algunas relaciones de parentesco en el común y su relación con la conmoción según el territorio, asimismo identificando palabras y expresiones sobre las relaciones de parentesco, y pueden realizar también las distintas actividades planteadas
en esta unidad. Feita mapodungan mapilay. Feula en tu afín quiñe coifi tañi fiel ni fue el molfuen. Y tú como tañi moneyel con un paya fin en she tañi tuwon tañif chakeche putem am tañi elche tañi tucupan en un ni el paelchi ni puyal ta ni admeguen ka pengel kuno afin tañi pulkon mun ngillan sungumeu inche cada quiñeque quiñeguen kellu quiñeque adcanton y tuayin nos está diciendo que voy a explicar ahora detalladamente mis relaciones de consanguinidad con toda mi parentela. Relataré mi origen, de mi antepasado, mi familia, mis descendientes, mi descendencia de mis parientes cercanos. Además daré a conocer los vínculos de afinidad contraídos por el casamiento mío y de uno y de otro de mis parientes. De paso nombraré a algunas personas que han agregado a nuestra familia. Peula mapodungan. Inchenien. Chao. Ñuque. Tañi yehueleteo. Fentren y poyelengo. Papay ka chachay ka pique fin. Seumanielo maripura chipanto. Toque fin. Feimeo kurengen. Mapuche niadme niehuiyu. Feimeo wula yayiyo. Puñe ñui tañi somo. Feimichi nie choyin. Dice. Yo tengo padre y madre. Los autores de mis días, por el mucho cariño que les profeso, los llamo también mamita y taitita. Tenía más o menos unos 18 años de edad cuando tomé mujer. Nos casamos a la usanza mapuche. En lo siguiente hicimos un marital y mi mujer me obsequió con vástagos. Mapudungan canelo. Pipilay. Kurengen nien cheski ngillan en Ullalla. Ni putem tañizomo. Feipuñmo ka nanang. Yeima neo tañichao ka tañiñuka. Wichilo ima ni sungun tomo. Alun rupa fenfali. Wentu sungun mulai ka sungu. Ka sungu. Ka somo sungun ka. Kamulay ni pin. Af felen mapuche. Feita feipia fin feulata huenca sungun meo. Feita feipilei que debido a mi casamiento miro a los padres de mi mujer por suegros. Tengo el Checuy Nillan y mi suegra Yaya. Mi esposa está en la misma relación con los padres míos, pero se le denomina distintos. Ella dice pues no y dice nanang. ¿Ya? Muchas veces tiene que proceder así porque según costumbre de nuestra raza
Hay palabras que usa el hombre y otras que usa la mujer. Ya, afecta o más conmigo, dice. Se me ocurren ahí, kaftan ahí, tañipuyal. Quiñequento. Puño, yen mafin, ni cure, tañi fochum, tañi fota, tañi ñahue. Nilan. Café ley ni yelen un tañi cure. Yaya, yen mafi, ni fota, ni somopñen ka, nanun, yen mafi, ni cure, ni wentu, ñen. Está en Wincazón dice lo siguiente. De mi proles se han casado algunos. Yo doy el relato de nuera a la mujer de mi hijo y del yerno Ñahuen Illán Chetcuy. Y el esposo de mi hija, aquí también se refiere mujer a su yerno, esposo de su hijo, la llama Yaya, y a su nuera, esposo de su hijo, la llama Nana. Nishau, kata nichachay, la kuyo yefin, ka chechey, niñuque, yehueteo. Feyen otur, femyeneo, la kuwen ka chechewen eingu, epunple. Nakintulu 500 felecay, katani la kuwen, yehuel inchengun ni pu yal katani fotum, katay chechewen yewun inchuengun ni pu puñen katani ñahue. Peita, mula fini peita en casa en nos dice que a mis padres de mi papá lo miro por abuelo paterno, que es laco. Y el procedimiento de mi mamá por abuelo materno, chesqui. Esto se llama, a ellos me dan a mí las mismas nominaciones, laco y cheche. Somos lacuwen, abuelo paterno con nieto. Y chechewen, abuelo materno con nieto, mutuamente. En la línea recta descendiente intermedian las mismas relaciones de abuelos maternos con sus nietos, la cuwan. Y de los abuelos maternos con sus nietos es chechewan, entre mi laco y cheche. Y los pequeñuelos de mis hijos, lacu, y lo de mi hija, cheche, respectivamente. Kita fue atacado un antama mapodungunao. Feipilei. Ni peñe kata ni malle yefin y napun mongei ni kurengo. Malle nguengu kulu nau kintulu kinentru felecay. Tañi mallewen yewun ni puyal. Tañi kurewen peñinchu. Ka malle yefin feyengun malle yewengu. Malle yefin feyengun malle ye neo. Tañi puñuke ni somolamien ina ñuke yefin. Winen ñuke yefin peñen ye neo. Nanun ye wi ni kurengo. Café mechi rume peñen yeo mafui ni coninti ni somo lamien ñuke
Yeke ye ingo, ya. Karul pa yefi. Kafe mechi tichi rume, punyen ye mau fui, ni konyinti ni somolam ngen. Nyuke reke ye ngei. Pita nyuke reke ye ngei pintam leitan. Fache reimagun sungum filple tugle. Tai pu reima kongle paluche pu katipa ka kurengelu feita kompaita ka kamoy fun feita filple nuglita ta puraimawan. Alutir kita remklita puraimawan. Feulata mula vinta o en casa muchen pilentfa. Al hermano de mis padres lo llamó tío paterno, Malle. Es el casi suegro de mi mujer. Si yo soy su sobrino, Malle, nuestra relación mutua es el tío paterno, con sobrino Mallewan. En la línea descendiente oblicua me une la misma relación, Mallewan. Con lo prole de mi hermano, lo llamo también sobrino Malle, y ellos mi tío Malle. A la hermana de mi mamá le doy el trato de casi madre y ella me mira por hijo. Para mi señora es suegra. A la inversa, cualquier mujer titula de hijo a sus sobrinos o la hermana y recibe de ellos el trato respetuoso de madre. Felei. Feitan en triste fachi zunguta fachi wirilut fachi zungu feita pa cual coña pingei feitan en tofi kuifi Quiñe Guaranca Mari Quiñe Guaranca Ailla Pataca Ailla Mari Quechu Chipanto Zeumat Nentofit Fashi Wirin Kuifi Zeuma Amulia Fimea Cachempilan Zunguayin Quiñe que Zumu ni Quimal Feitam Leita ni Adentun tienen que ver con algunas imágenes o dibujo. Feita Chachay tiene que ver con una expresión de cariño para los adultos. Chescuy tiene que ver con el suegro o yerno entre hombres. Chesquí, abuelo materno desde la abuela de su nieto o nieta o viceversa. También tenemos el chuchu, tiene que ver con la abuela materna. Desde la abuela a su nieto o la nieta o viceversa. También tenemos la palabra feta, tiene que ver con el esposo que de la mujer. Incheta fetanien, inche. Yo soy casada, ¿ya? Feita feta. La palabra feta para decir que soy esposo. Fetanien, su esposo le dice feta, ¿ya? Netramkan es conversación. Ya, es lo que estoy conversando, o sea, conversar puede ser renutram, entonces ya, natram kaun, tiene que ver con la conversación de tan natram. Pilyamtun, canto ritual mpuche, vita pilyamtun. Pilyamtun, canto ritual mpuche tiene que ver con algo ritual del pilyam, que viene de allá del bueno mapuche, por eso se llama pilyamtun. Ya. Cucú, abuela paterna, desde la abuela a su nieto y viceversa. Tenemos curé, que es con la esposa, dicho por el hombre. Pero también tenemos el cuifinotam, tiene que ser lo que decía antes, la conversación antigua. La Q es el abuelo paterno, desde el abuelo a su nieto o nieta y viceversa. Yaya tiene que ver la nuera o suegra entre mujeres. Yaya. Ah, está bien. Tenía una duda con la palabra yaya. Yaya es suegra.
dicha desde la mujer al hombre o viceversa, ¿ya? La suegra en este caso. Nanun, nuera o sea, nuera o suegra entre mujeres. Puñmo, el puñmo es la nuera desde el hombre a la mujer. Reima, mi familia. Reimawen tiene que ver con el núcleo familiar. Ulutun, ritual de sanación mapuche. Yal, hija o hijos, desde el hombre, dicho por el hombre. Datugun, ritual de sanación de alta complejidad, feita Datugun. Algunos Reimawen, dicho de del Reimawen, ¿con qué está compuesto? Feita Reimawen, núcleo familiar, ¿quién está? ¿Qué es lo que se hace allá del Reimawen? ¿Qué tenemos? Feita mleita, hablando de ley, pues y que tú lees como un esquema que les voy a contar. Feita Reimawen, mlekeita Misaun, Kamlekeita Nilam Tun, tiene que ver con darse consejo. Nilam Tun. También el Reimawen tenemos el Yamowun, ya, pues es muy importante el Yamowun dentro de una familia, al de respetarse. También tenemos el Piukeyewun, de quererse con el piuque, ya, ni la llega Reimawen. También tenemos el Keyewun, de ayudarse. También tenemos Werkulewun, llevarse un mensaje, ya. También tenemos el Mangelewun, de invitarse. También tenemos el Mangelewun, tener expectativas del otro. Y terminamos con un Misawun, que es compartir alimento. Feita com, Reimawen ley feit com feichismo. Kasumo. Feita pilantun pipent tainga, que es como una que es un ritual, ya. La expresión del canto ritual del mapuche, ya. De ahí está dividido en tres. Tenemos el Ilutun, donde es el ritual de la sanación, tenemos que consiste en buscar la sanación de las personas. Después tenemos otra parte que es el Nillatun o el Kamarikun, ya, ceremonia de socio religiosa, donde el mapuche de alta relevancia, ahí donde consiste en generar un diálogo profundo con la vida y el cosmos. Y la última tenemos el Datugun, cuando ritual de sanación de mayor complejidad, ya, consiste en buscar la sanación de la persona, el reequilibrio en el medio de las vidas de su monien. Kachen piafun. Frente puita ni sungo pulamien, feita pengmangen tam leiman tam longkot kwal, pingken kwal tafashi sungo, feita ni kinyeken tonawe kemetipanol, feita mleita ni inatu tafiel, ni keme ulpayal, ni keme ni al gimeni toal ni kiman, mechita ni ainta ni tungon, ni rulpan kata ni keme ulpayal ta ni mapusungon, leiman tamane wentun lial, leiman tamekin toal tamen kiman, pengechi pulamin amuli aiman tam timun, kachen piafun, pente poimai, kompe umhangen, kom ka anten yaiman, soy fentran kimal tamen kimel tulial taman puwe keche ni kapalel. Kachen piafun mai, peng mangen, keme fel yaiman, ka ante kinching yaiman pulangen, chaltumai, peukalyal mai.